a conocer el manifiesto en defensa de la educación pública y los derechos de los trabajadores, producto de este gran Congreso Nacional de Educación. Vamos a juntar estas dos actividades al maestro César y a la maestra, por favor, María Elena Mújica, coautores del libro El secuestro de la educación, que en un momento vamos a poner a disposición también si alguien lo quiere adquirir. Van a hablarnos brevemente qué ha significado estas reformas educativas y lo que refleja centralmente este libro. Y enseguida Marcos Tello, también compañero de lucha de toda la vida, actualmente en el área de formación de la Universidad Obrera, nos va a mencionar brevemente la agenda de las resistencias en México. La lucha del magisterio está hermanada con la lucha social, con la lucha de los campesinos, con la lucha estudiantil. Hoy queremos decir que Guerrero no está solo, que Guerrero está también en cada uno de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que el próximo 1 de mayo, seguramente en todas las ciudades del país, miles, millones de trabajadores estemos manifestando nuestra inconformidad ante estas reformas estructurales. Y seguramente los maestros de la CENTE estaremos ahí codo con los trabajadores de este país. Muchas gracias a los compañeros que están aquí para compartirnos la investigación, el proceso reflexivo que han realizado. Este Congreso Nacional de Educación, además de los debates, ha contado con varios académicos, investigadores que han compartido sus reflexiones y que nos han ayudado a fortalecer este espíritu de lucha. Adelante. Buenas tardes a todos ustedes, niños, padres de familia, profesores, profesoras, que estamos reunidos en este ambiente festivo, educativo, que forma parte de los trabajos que ha venido realizando el Congreso Educativo Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sé que tendríamos de manera muy concreta, para no interrumpir todo lo que se ha programado, hacer brevemente unos comentarios en torno al significado de la lucha que han venido desarrollando los maestros mexicanos a lo largo del país y particularmente en aquellos lugares en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha encabezado la lucha en defensa de la educación pública. Los maestros lo saben, pero es necesario que también los padres de familia puedan comprender cuál es la razón de estas acciones que han movilizado a decenas de miles de maestras y maestros a lo largo del país. Por principio, yo quisiera señalar que esto que presentó este nuevo gobierno, el siniestro gobierno del Partido Revolucionario Institucional, los primeros días de diciembre, y que fue aprobado por el Congreso bajo el nombre de reforma educativa, no es una reforma educativa. De ninguna manera es una reforma pensada en mejorar la enseñanza, la educación, las condiciones de trabajo de las escuelas, mejorar la formación de los docentes, en fin, garantizar que se trata de una reforma destinada a elevar los niveles educativos del país. No, esta reforma forma parte de todas las medidas que han tendido a vulnerar una serie de derechos colectivos y públicos que nos corresponden a todos los mexicanos. Y lo que quieren, al igual que hicieron con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, de despojarlos de sus fuentes de trabajo y cerrar una empresa pública,
y al igual que hicieron con la reforma que aprobaron entre el PAN y el PRI un poco antes de que Peña Nieto asumiera el gobierno de la República, esta es continuidad de ello. Mediante esta reforma, básicamente se pretende dar un paso más a un proyecto que han venido desde hace tiempo anhelando, que es la de poder arrebatar su fuente de trabajo a decenas de miles de maestros de la educación pública. Y uno diría, ¿por qué tanto odio hacia los maestros? ¿Por qué se ha convertido, las maestras y los maestros se han convertido en el sector social que más se ha calumniado, que más se ha descalificado y al cual hoy, en ese ambiente de persecución, se pretende conducirlos hacia el exterminio de sus derechos? La reforma educativa tiene por objeto dar pasos para que en adelante todos los maestros que ingresen al magisterio no ingresen para tener base laboral, mediante falsos mecanismos de evaluación, mediante el que engañan muchas veces a la gente, pretenden que en el futuro cada estudiante que logre pasar, si es que pasa el examen de selección que han venido imponiendo, así como se los imponen a miles de jóvenes para entrar a la preparatoria o para entrar a las universidades o a otras instituciones de educación, hoy se pretende que los maestros que han sido formados en las normales, fundamentalmente públicas, no entren, y que los que logren entrar tengan que transcurrir 3 años en condición de aprendices, que van a ser vigilados por un funcionario de la SEP para ver si cumple o no con lo que ellos llaman el desempeño de un docente bien preparado, lo cual es falso. Y tienen la idea de aprobarse la reforma, que una vez que pasen 3 años, si a juicio de la dirección charra del CENTE y de la SEP, ese maestro no está sometido y no es un docente servil a las medidas que impone la SEP, despedirlo a los 3 años sin ninguna proceso de indemnización legal a la que tendría derecho todo trabajador de este país. De eso se trata. Y luego se trata, para concluir y ser muy específicos, se trata de que todos los maestros que están en servicio y los que entren, los jóvenes sobre todo, pero para cerca de 1.200.000 trabajadores de la educación y servicio, mediante falsas pruebas de evaluación, tan falsas como le aplican a los niños en la escuela primaria, mediante una prueba que no sirve para evaluar a los niños, que se llama enlace, que no ha servido para mejorar la vida educativa del país, que simplemente sirve para inventar cifras sobre una supuesta mejoría. Se trata que mediante pruebas que harán durante 3 años, y a juicio a través de la SEP y del CENTE y de Mexicanos Primero, y también aprobado por todos los partidos políticos que se han convertido en enemigos del magisterio de la escuela pública, los maestros que no pasen, que no presenten esos exámenes en resistencia a esta falsa evaluación, serán despedidos. Y aquellos que a juicio de las autoridades educativas no puedan cumplir con estos requisitos, serán ubicados no como maestros, se pretende convertirlos en auxiliares administrativos, se pretende convertirlos y llevarlos a una oficina para no desempeñarse como maestros, o bien lo que están ofreciendo, y esa es una zanahoria para ver si caemos en ese juego, es darnos dinero para que nos retiremos del sistema educativo y lograr despejar la escuela de este tipo de magisterio. Por eso creo que no solamente la defensa de la plaza laboral a la que tienen derecho los maestros,
No se trata solamente de garantir su permanencia en el trabajo, sino que la lucha que está dándose en muchos lugares del país y particularmente en este momento en Guerrero, en donde han sido orillados a tener que manifestarse frente al engaño que hicieron el Congreso del Estado, el gobierno del Estado, diciendo que iban a tomar en cuenta las opiniones que tenían los maestros. Lo que se juega hoy, padres de familia, jóvenes, lo que se está jugando no solamente es los derechos de los maestros, sino lo que se juega es un bien que es de todos nosotros, que es mantener una escuela pública, una escuela gratuita y que tenga maestros que piensen y que sepan enseñar. A la gente de la coordinadora, como a otros maestros democráticos, no los quieren por lo que dicen que son, sino porque son maestros que piensan y saben enseñar. Y la mejor muestra de lo que es este magisterio movilizado es solamente una pequeña muestra de las actividades que desarrollan cotidianamente los maestros y que están expuestos ahí en ese conjunto de exposiciones. De tal manera que no hay que creerle a Peña Nieto, no hay que creerle a Mexicanos Primero, no hay que creerle a los cretinos diputados y senadores de lo que están haciendo es en bien de todos nosotros. Están tratando de seguirnos arrebatando lo que es un proyecto para seguir vendiendo este país. Luego entonces esperaría, si es posible, que pudiéramos acompañar a los maestros en esta lucha, porque lo que nos arrebatan también forma parte de un patrimonio. Y lo que se juega es el futuro de una educación de niños que aprendan a pensar. Porque a final de cuentas, más allá de los conocimientos, más allá de lo que aprendan los niños y los jóvenes en la escuela, la principal tarea de todo maestro, y los maestros de la SEP que cumplen esta tarea, es enseñar a pensar a nuestros alumnos. En la medida que la niñez y los jóvenes sepan pensar, y pensar quiere decir saber conocer la realidad de su país, de su escuela, de su comunidad, a entender el porqué la miseria, la desigualdad y la ignorancia en lo que se han sumido, habremos aprendido a generar niños y jóvenes que puedan transformar este pinche país al que han sumido en la ignorancia, que han sumido en la pobreza, que han sumido en el atraso mayor. Y eso es lo que se juegan en los maestros. Perdonen por lo de pinche, pero hay a veces que no se merecen otro epíteto los que gobiernan. Perdonen todo ello, pero a eso se juega hoy en la escuela pública y es por eso que están aquí los maestros. Muchas gracias. Gracias a maestro César Navarro, normalista de corazón, egresado de la Guerrero no está solo, Guerrero no está solo. Decía que César Navarro, normalista de corazón, egresado y en algún momento dirigente también de la Federación de Estudiantes Socialistas Campesinos de México, de la gloriosa FEXUM, que nos ha dado maestros de la talla de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, de Misael Núñez Acosta. Está también con nosotros la maestra María Elena Mújica Piña, que es profesora de la UPN y maestra en educación por la Universidad de las Américas, coautora de este libro, El secuestro de la educación, que recomendamos ampliamente. Maestra María Elena, por favor. Buenas tardes, compañeros. Como siempre, me alegra mucho compartir espacios como estos en los que venimos a hablar sobre lo que nos compete. Efectivamente, lo que decía el maestro Navarro, esta reforma que muchos especialistas han llamado en realidad contrarreforma, y lo es porque finalmente no es una reforma educativa, como todos sabemos, es una reforma que viene a lesionar todos los derechos que ha conquistado históricamente el magisterio. Pero lo que a mí me preocupa es que ya varios conocemos por dónde va, hacia dónde se encamina la reforma. Y una preocupación que traigo ahora es que
con mucha agudeza entre el magisterio las implicancias que tiene esta reforma. Tienen que estar informados. Los maestros creen, sobre todo los institucionales, que ellos no los van a tocar. Eso es lo que están creyendo. No, como que no están en la idea de que la evaluación que viene es fuerte, es una evaluación de caja negra, lo que se va a hacer para que estas personas, que no sé ya ni qué mote ponerles a los que nos gobiernan, a los que deciden, a Chafet, ¿verdad?, que no conocen nada de educación, que es un borracho, como decimos todos, ¿verdad?, que no sabe uno cuándo habla sobrio y cuándo habla tomado, todo eso que andan ahí propagando y que diciendo que no van a lesionar a los maestros y que no, es puro engaño. Donde uno empieza a analizar la reforma, uno ve con toda claridad cuál es el sentido y cuál es el camino que lleva. Claro que evaluar al maestro no implica que ellos decidan cómo. Si no está el sujeto principal, que somos los maestros, entonces ¿cómo queremos implementar un mecanismo como ese? Ahí lo oscuro que está, y con toda claridad, y que ya lo dijo el maestro, es correr al profesor. Eso es lo que están pensando, eso es lo que quieren hacer. Pero como les digo, muchos maestros están en la idea de que eso no es cierto, ¿verdad? De que pareciera una locura, pareciera como una fantasía, ese asunto de que no va a haber a nadie quien corra. Entonces yo a cualquier maestro que me encuentro, incluido a gente del pueblo, yo les hablo con toda claridad de qué se trata este asunto de la reforma, porque también hay mucha desinformación y lamentablemente los medios de comunicación pagados desde luego por estos empresarios de Mexicanos Primero han empezado a impulsar toda una campaña en contra de los maestros, como ya lo mencionaron, pero también sí impacta esa información en ciertos sectores como es el pueblo, y uno tiene que explicar por deber, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita lo que queda, creo que como tarea fundamental frente a esto, que es muy grave, que es la reforma, tenemos que agrupar las fuerzas, tenemos que agrupar la lucha para que esto caiga. Qué bueno que ya hay estados que también ya se están moviendo porque saben por dónde viene el golpe. Ahí está ya Durango también, ahí está ya también Zacatecas. Están moviéndose porque saben por dónde viene. Y también ya han advertido muchos especialistas como Luis Hernández que si esto no se negocia a partir de un diálogo y un consenso, va a crecer el fenómeno, pero va a crecer en la lucha. Y solamente ustedes lo saben, que para poder vencer esta contrarreforma que nos viene a golpear, será a través de la lucha, será a través de la resistencia, porque los maestros sí tienen propuestas, los maestros sí han trabajado propuestas no solo administrativas como quieren impulsar estos sujetos, tienen propuestas pedagógicas, que por ahí es el trabajo que tenemos que impulsar para hacer efectivamente alumnos que piensen, que critiquen nuestra realidad, que verdaderamente está en una verdadera crisis. Los maestros sí sabemos pensar, y los maestros sí sabemos proponer, y los maestros sí sabemos dialogar. Que no nos criminalicen, ¿verdad? Porque digan que Guerrero tomó las sedes y las quemó, pues si hubiera estado en su lugar, tal vez lo hubiese hecho también. Porque creo que cuando no hay puertas de diálogo y se cierran, ¿qué más hacemos entonces frente a una cerrazón? Seguir trabajando, seguir luchando, seguir resistiendo, compañeros, porque hoy más que nunca en esa posición nos han colocado. Esta reforma no debe pasar, esta reforma debe caer con nuestras propuestas y la lucha. Así es que agruparnos y a seguir adelante. Muchas gracias. Gracias, maestra María Elena Mújica. Y le vamos a pedir al compañero Marcos Tello Chávez, que es investigador de la Universidad Obrera y que, bueno, pues ha escrito reflexionario sobre los temas de actualidad, sobre las coyunturas, y que además en estos procesos educativos y políticos
pues hay una contribución permanente. Nos hable un poco de pues los problemas que estamos enfrentando y bueno, particularmente el trabajo que están haciendo desde ediciones del Poder Popular, del Movimiento de Liberación Nacional. Gracias, Marcos Tello. Buenas tardes a todas las compañeras, a todos los compañeros. Yo creo que para poder entender el tamaño del problema que representa la reforma educativa, no es desproporcionado, no es abusivo decir que en la lucha contra la reforma educativa se está jugando el destino de México, se está jugando el futuro inmediato del pueblo mexicano. La reforma educativa en realidad es parte de un conjunto de planteamientos, de propuestas, de contrarreformas sociales que buscan consolidar lo que pudiéramos decir es la última etapa de las grandes reformas neoliberales. Tiene que ver particularmente en este periodo con una reforma fiscal que fundamentalmente se va a traducir en el aumento generalizado del IVA entre el 16 y el 20% de la aplicación de un impuesto a los alimentos, a los servicios médicos, las medicinas e incluso un conjunto de artículos que tienen que ver con la producción agropecuaria, particularmente artículos que de alguna u otra manera contribuyen a la permanencia de la economía campesina en nuestro país. La reforma educativa tiene que ver con la privatización del petróleo. El petróleo aporta, según la coyuntura, entre el 30 y el 40% de los recursos presupuestales de este país. Consumar la reforma petrolera y la reforma energética constituye un golpe que puede ser demoledor, particularmente en lo que se refiere a presupuestos sociales. ¿Por qué tanto odio contra los maestros? ¿Por qué esta guerra desproporcionada en los medios? Porque en su lucha se está jugando el futuro inmediato. La oligarquía, el gobierno, se está jugando su futuro en esta pelea. Si no pasa la reforma educativa, no pasa la aplicación del IVA. Si no pasa la reforma educativa, difícilmente va a pasar la reforma petrolera. Y difícilmente van a seguir avanzando las reformas que nos despojan de lo poco que nos queda de país. Si no pasa la reforma educativa, el propio gobierno de Peña Nieto entra en cuestión. El gobierno de Peña Nieto padece una crisis de legitimidad e incluso de legalidad. Existe un creciente descontento en el país, un creciente desprestigio de las instituciones. Aparentemente el gobierno de Peña Nieto tiene una gran fortaleza, esto es apariencia. Las primeras movilizaciones en Guerrero lo están colocando en una situación difícil y ellos mismos lo reconocen. Ellos están pensando en la represión en grandes proporciones. No han podido ejecutar la represión porque saben que el país está a punto del alzamiento civil, no solo magisterial, de un alzamiento popular, y eso lo están viviendo de manera muy concreta en Guerrero. Eso se está viviendo en Chiapas.
Eso se está viviendo en Michoacán, se está viviendo en Oaxaca. Ellos saben que hay un proceso de rebelión silenciosa. Entonces tienen que moverse, arrinconar a los maestros, desprestigiarlos, hacer ver que su lucha es puramente gremial, hacer ver que su lucha es egoísta. Por eso también fue planteada la reforma educativa en estos términos. Pusieron énfasis en la reforma laboral. Es cierto lo que se dice, es una reforma laboral, pero es parte de una estrategia de guerra. Hacer que los maestros solamente hablen de sus problemas y no hablen de la nación, de lo que son los maestros. Los maestros son la nación, los maestros son la cultura nacional, los maestros son el fermento de la patria. Si esto se les olvida a los maestros, no tenemos futuro, ni como maestros, ni como pueblo. Y ellos son inteligentes, jugaron con esta maniobra, llevar a los maestros a lo puramente laboral, reducirlos a una lucha egoísta. El siguiente paso fue meter a la cárcel a una ladrona y asesina, planteándolo como un problema de justicia y de legalidad, y no como un problema esencialmente político, porque en este país todos los de arriba son ladrones y asesinos. Si se les llevara a la cárcel, no habría quien cerrara las cárceles. Nosotros como gobierno, nosotros como poder representativo de este país. Entonces, en esta reforma se está jugando el futuro inmediato de nosotros. Los maestros y todos nosotros tenemos que entender que el gobierno no está dispuesto a negociar. La artimaña de la ley reglamentaria es solo para ganar tiempo, para ahogar a los compañeros de Guerrero, para aislarlos y agotarlos. No hay salida en las leyes reglamentarias, es una falacia. Revisen las propuestas últimas. No pueden jugarse Peña Nieto, la oligarquía y el imperio, su futuro haciendo concesiones. No hay margen de negociación. Esta es una lucha de poder a poder. Alguna de las partes va a tener que ceder. Ellos están buscando cómo echarnos migajas. Ellos están buscando cómo nos distraen y evitan un alzamiento magisterial popular. Porque ellos saben que esta reforma no se puede parar más que con un levantamiento civil, con un levantamiento de trabajadores y de la población, por los derechos de todos, por los derechos de los profesores y por los derechos del pueblo. No hay otra posibilidad. La CENTE hoy tiene un gran reto, no solo encabezar la lucha de los trabajadores de la educación, de las trabajadoras de la educación. Tiene el reto, ¿sí?, de levantar la primera línea de resistencia consistente frente a este régimen. Este régimen aparece como fuerte porque nadie le ha hecho frente. No le pudimos hacer frente durante el fraude electoral. Se ganó la complicidad también de otro conjunto de gentes que no han estado con el pueblo para firmar el pacto contra México. Aparece como fuerte porque detrás tiene la dictadura mediática, pero se va a revelar absolutamente débil cuando nosotros levantemos las primeras líneas de resistencia. Los maestros están levantando esta línea. En ese sentido les tenemos que dar las gracias porque están luchando, pero también porque nos están permitiendo luchar, ubicar nuestros intereses, que son los intereses de la nación. Nosotros tenemos, pues, junto a los maestros, que levantar esta línea de resistencia y demostrar que los podemos derrotar. Los hemos derrotado ya en otras ocasiones.
Los derrotamos en Atenco ante una situación muy difícil en la primera lucha contra el aeropuerto. Se les derrotó en la Universidad Nacional Autónoma de México cuando la huelga de 10 meses. Los derrotamos en 1989 cuando decían que el tope salarial no se podía romper. Lo rompimos varias veces. El problema aquí estriba en que sepamos pelear. Yo voy a acabar porque si no me va a regañar acá Pedro. Ya de paso, como comercial, les quiero presentar parte de un trabajo editorial que hacemos en un colectivo que se llama Ediciones del Poder Popular. Muchas cosas las hemos publicado junto con los compañeros maestros de la sección 18. Esto es parte de muchos de los trabajos que se han hecho. En esta agenda de las resistencias estamos un poco a medio año, pero lo que sigue del año va a ser bastante importante para pelear. Habla de las peleas del pueblo de México. El pueblo de México siempre ha peleado. Es falso que el pueblo de México, en los tiempos de nuestros pueblos originarios, se haya rendido. Los mexicas lucharon hasta el último y durante 500 años hemos estado peleando. La agenda habla de estas cosas desde nosotros, desde los indígenas mestizos, que somos la mayoría en esta población, indígenas e indígenas mestizos. Somos más del 90% de la población. Indígenas e indígenas mestizos componemos al conjunto de las clases trabajadoras. Somos los pueblos originarios y somos los mexicanos, aquí y en el territorio ocupado que hoy se llama Estados Unidos. Habla un poco de estas luchas, de estas resistencias. Los maestros no solo hablan de las resistencias, hoy le dan continuidad a 500 años de resistencia y le dan continuidad a la certeza de que vamos a regresar y vamos a ser libres, a la certeza de que vamos a triunfar, a la certeza de que vamos a liberar este país y a construir un espacio humano, digno, pacífico, donde todos tengamos una posibilidad de vida, porque el futuro es de nosotros, el futuro es del pueblo. Gracias, compañeros. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Vamos a pasar lista como en el salón de clases, pero primero vamos a dejar sin recreo a estos niños, a estos muchachos. No, dice, no habrá recreo contra reforma constitucional y desobediencia magisterial. No tenemos otra forma de retribuirle a los compañeros que nos han acompañado en todos estos procesos. César, por favor. Maestra María Elena. Marcos. Compañeros, rápido el pase de lista. Sección 7 de Chiapas. Sección 9, 10 y 11 del Distrito Federal. Ya vemos por acá la combativa sección 14 de Guerrero. Están aquí con nosotros los compañeros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la heroica FT. En pie de lucha, compañeros. Sección 22 de Oaxaca. En pie de lucha. Sección 8 de Chihuahua. En pie de lucha. Sección 16 de Jalisco. En pie de lucha. Sección 18 de Michoacán. En pie de lucha. También está la sección 40 de Chiapas. En pie de lucha. La sección 19 de Morelos. En pie de lucha. La sección 21 de Puebla. En pie de lucha. Los compañeros de la 13 de Guanajuato. En pie de lucha. Y también decirles que están aquí organizaciones como, la sección 32 de Veracruz. En pie de
Sección 26 de San Luis Potosí, también están los compañeros. Sección 28 de Sonora, por supuesto. Sección 34 de Zacatecas. Decirles que están compañeros también de varios colectivos pedagógicos compartiendo sus experiencias. Hay un equipo de padres de familia que nos está enseñando a usar el Nepohualcinci, que es un ábaco a propósito de la resistencia de más de 500 años. Hasta Sonora. Sección 17 del Valle de Toluca, también aquí con nosotros. También están los compañeros del Movimiento por la Escuela Popular Alternativa del MEPA, están ahí con una mesa informando. Algunos son de escuelas particulares, pero también están en la lucha y eso es muy importante. Sección 36 del Valle de México, compañeros. Vamos a darle continuidad, vamos a despedir a nuestros compañeros con un fuerte aplauso y en un momento en donde están los libros, va a estar tanto el libro No habrá recreo de Luis Hernández, el secuestro de la educación que coordinó César Navarro, las agendas que mencionó Marcos y otros materiales que están aquí con los compañeros. Hay unos lentes por acá y adelante maestras de... unos lentes. Bueno, compañeros, agradecemos la presencia de los compañeros César Navarro, la compañera María Elena y Marcos Tello, que nos honran con su participación. Y pues aquí vemos cómo esta lucha política, pedagógica, pues no pueden ir separadas. Entonces, pues aquí agradecemos con un fuerte aplauso a los compañeros y también